Damos las gracias al Señor por los hermanos que nos han dirigido durante la alabanza, recordándonos quién es el Señor, recordándonos lo grande que es, recordándonos que si Él es grande, todo lo que hace es grande. Si todo lo que hace es grande, su salvación es grande. Su salvación es grande, y eso es precisamente lo que vamos a hablar en esta mañana con la ayuda del Señor. La salvación grande de nuestro Dios. Porque podríamos haber estado reos de nuestras obras o libres por la obra de Cristo. Y esa es la gran obra que el Señor hizo por nosotros. Una gran obra que tristemente muchas veces nos olvidamos, ¿verdad? ¿Cómo debemos recordar cada día la obra de Cristo en la cruz a nuestro favor? Porque por naturaleza ciertamente somos olvidadizos, pero por nuestros pecados muchas veces también llegamos a pensar que algo tuvimos que ver en esa salvación. Por eso a veces es bueno preguntarse cuándo fue la última vez que meditaste acerca del Señor Jesús, de su deidad, de su humanidad, de su muerte, de su resurrección. ¿Cuándo fue la última vez que meditaste de que todo fue parte, de que todo lo que vives y todo lo que tenemos a nuestro alrededor es parte del plan eterno de Dios para salvar a pecadores que merecemos el infierno, pecadores absolutamente depravados, al punto que no somos capaces ni tan siquiera de tener un mínimo pensamiento o articular una pequeñísima palabra que agrade a Dios? Yo no sé si sabes lo que es un femtosegundo. Yo no sabía lo que es un femtosegundo hasta que lo descubrí esta semana. Bueno, eso es lo que dicen los científicos, que existe un femtosegundo. Un femtosegundo es la unidad de tiempo que equivale a la mil billonésima parte de un segundo. Es decir, en un segundo hay 1000 billones de femtosegundos. Ni siquiera por un femtosegundo la salvación depende de nosotros. Si por un femtosegundo dependiera de nosotros, la perderíamos. Pero la salvación de Dios es grande, grande, para que ninguno de aquellos a los cuales el Señor eligió desde antes de la fundación del mundo se pierda. Por eso, ¿cuándo fue la última vez que pensaste acerca de la grandeza de la salvación? Jonathan Edwards dijo una vez: solo cuando reconozcamos nuestra total depravación y pecaminosidad es que podremos apreciar plenamente la gracia y la misericordia de Dios, la grandeza de su salvación. Cuando uno llega a ese conocimiento, a ese convencimiento acerca de uno mismo, sigue diciendo Edwards, es que habremos encontrado a Dios. Él volvió a decir en otro sitio, la salvación es un regalo gratuito de Dios que debemos recibir con humildad y gratitud. Por eso la grandeza de la salvación adquirida por el Señor Jesús en su muerte no es nada temporal, no es nada relacionado con el tiempo, no es nada terrenal relacionado con este mundo. La grandeza de la salvación ganada por el Señor Jesucristo con su muerte es eterna, es celestial, trasciende los tiempos. Por eso la grandeza de la salvación no fue salvarnos de cosas temporales, no fue para salvarnos de la enfermedad, de la tristeza, de la soledad, para salvarnos de la pérdida de un ser querido, para salvarnos de la falta de propósito, de un problema judicial que podamos tener, para salvarnos de la pobreza, sino que fue para salvarnos del infierno eterno, de la ira eterna de Dios por el pecado, para de esa manera llevarnos al cielo eterno, a su misma presencia. Por esa eternidad nada en nosotros, seres depravados y temporales, que solo podemos hacer cosas malas y temporales, nada en nosotros, por tanto, puede ganar la salvación. Debe ser una obra santa y eterna. Por esa razón solamente Dios la puede llevar a cabo, porque solamente Él es santo y solamente Él es eterno. Por eso la grandeza de la salvación es que es la obra del Dios altísimo, del más grande, del eterno y sabio Dios. De hecho, Dios creó todo el universo, piensa en esto, creó todo el universo, creó todo lo que hay en este mundo, todas las circunstancias que nos suceden como escenario de ese propósito redentor. Toda la historia de la humanidad tiene el propósito redentor de Dios. Todo lo que lees en las Escrituras, que abarca desde el inicio de la creación y aún antes de la creación, que abarca civilizaciones, pueblos, naciones, y que llega hasta el final de los tiempos y por la eternidad futura, tiene un único fin: la gloria de Dios
en la redención de mujeres y hombres pecadores. Dios en la historia escogió a un hombre, Abraham, para ilustrarnos qué es la salvación de Dios. Él no merecía ser salvo y Dios lo escogió para salvar. Y le dio fe, porque sin fe no hay salvación. Él formó un pueblo para que de Abraham viniera el Salvador. Dios envió durante la historia a muchos profetas para anunciar y prometer esa salvación. Él diseñó muchas de las ceremonias que leemos en el Antiguo Testamento para ilustrar esa salvación en Cristo. En su providencia llevó a cabo muchas obras prodigiosas para ir preparando el camino del Redentor. Él inspiró cuidadosamente cada palabra de la palabra de Dios para que tuviéramos conocimiento de ese plan redentor. Él diseñó el Evangelio, cada punto, cada coma, para que viéramos en Cristo a ese Redentor. Llamó a los apóstoles, a hombres burdos, sin instrucción, para, empoderados por el Espíritu Santo, predicar las glorias del Evangelio al mundo. Él diseñó cada hora, cada minuto, cada segundo de tu vida para que en su providencia un día, a través del Evangelio, vieras a Cristo como tu Redentor. Él creó el cielo como un lugar de morada para todos y cada uno de los redimidos. Él creó a los ángeles para servir en ese propósito de la salvación, ministrando tanto a Cristo como a todos y cada uno de los salvos. Todo lo creado, todo tiene un propósito redentor. Por esa razón, el escritor de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 3, pregunta: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? Por eso no es de extrañar que también a lo largo de la historia este plan soberano de Dios haya sido atacado por todas partes. Atacado con falsas religiones, con falsos evangelios, como sucedía en la iglesia de Galacia, donde los judaizantes afirmaban que la salvación es una cuestión de creer y de hacer cosas buenas, hacer cosas morales, ser una buena persona, ser religioso, ir a la iglesia, que la salvación es cuestión de fe y de obras. La Iglesia Católica Romana, en el Concilio de Trento, hace ya unos cuantos años, afirmó como dogma lo siguiente: si alguien dice que la salvación es solo por la fe, sea maldito. Pero eso es la fe, eso es lo que dice la Biblia, que solo podemos recibir este regalo de Dios por la fe de creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Juan 1:12 dice: pero a todos los que le recibieron, a Cristo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. En Romanos 3, versículos 21 y 22 leemos: para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Porque el hombre, en versículo 28, es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. En Efesios 2, versículos 8 y 9 leemos: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En Hechos 16, 31 se plantea la cuestión: ¿cómo puedo ser salvado?, dijo el carcelero de Filipos. Respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y en Gálatas de nuevo vemos clara esta verdad, y la vemos no solamente en Gálatas, sino en todo el Nuevo Testamento, porque el énfasis siempre es el mismo. La gloria de Dios es que Él salva solamente por fe, porque toda la gloria es para Él. Aquí en Gálatas vemos esta clara verdad frente a los judaizantes que atacaban diciendo que se debe cumplir la ley como requisito para salvación. Pero como hemos visto hasta ahora, la ley, la dependencia de las obras humanas, nunca tuvo el propósito de salvar, sino que, como vimos la semana pasada, tenía el propósito de definir el pecado en su sentido absoluto, de que entendiéramos que estábamos totalmente depravados, que no podemos dejar de pecar y en consecuencia que merecemos la muerte. Y siguiendo con ese argumento, el apóstol Pablo, ese argumento de la sola fe para salvación, Pablo en el texto de esta mañana, que con la ayuda del Señor vamos a ver desde el versículo 23 al 29, va a establecer un claro contraste práctico
Hasta ahora ha sido, digamos, un contraste teológico, práctico, entre Cristo y la ley. Algo que seguro que tú habrás vivido o vives o estarás viviendo. Va a establecer ese contraste claro entre Cristo y la ley, entre Cristo y la dependencia de las obras. De hecho, en este pasaje del 23 al 29, Pablo va a repetir el nombre Cristo 6 veces. Él quiere establecer un clarísimo contraste, o Cristo o nada, o Cristo o nada. Y para que entendamos ese contraste, Pablo va a comparar la ley, la dependencia de las obras, como una cárcel. Luego lo va a comparar con un guardián severo, para luego contrastar la fe en Cristo como lo que es, como libertad, como confianza y como unidad. La ley, las obras, es una cárcel, es un guardián severo. Cristo, la fe, es libertad, confianza y unidad. Porque solamente la fe en Cristo es lo que nos trae la libertad del pecado. Es lo que nos reconcilia con Dios. Es lo que hace que todos los creyentes por igual seamos llamados hijos de Dios. Vamos a orar para pedir ayuda del Señor. Señor y Padre, gracias por darnos esta nueva oportunidad de abrir tu palabra, de poder ver en ella la gloria, Señor, tuya, esa gloria, Señor, que tú mostraste al mundo en Cristo, en su vida, en su muerte, para traer de muerte a vida a aquellos, Señor, que habíamos sido rebeldes contra ti, y hacerlo como solo tú, Señor, podías hacer, por fe, por confianza en ti, Señor. Te suplicamos que nos ayudes a entender tu palabra, a no ser simplemente oidores de ella, sino hacedores, y a gozarnos, Señor, cada día, cada instante, recordando las maravillas de tu ley, las maravillas de tu palabra, las maravillas de tu evangelio, de Cristo, de su cruz, de su resurrección, de su glorificación, de estar sentado a tu diestra gobernando todas las cosas con poder, a gozarnos de que Él está intercediendo por nosotros perpetuamente, para que podamos, Señor, con ese gozo, seguir viviendo para ti en santidad y predicando su nombre a todo el mundo. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el texto en Gálatas 3, del 23 al 29, donde Pablo, repito, va a contrastar la ley, las obras, con una cárcel, con un guardián severo, con la fe en Cristo, que nos trae la libertad del pecado, que nos reconcilia con Dios, que nos hace a todos ser unos y por igual hijos de Dios. Gálatas 3, del 23 al 29. Dice así la palabra del Señor. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La primera ilustración que Pablo va a usar para establecer ese contraste entre la ley y la fe es una cárcel. Y más específicamente, si me permites, el corredor de la muerte. No sé si alguna vez has escuchado ese término tan terrible. Ese sitio donde están esperando todos los que de manera inminente han de ser ejecutados por sus delitos. Y fíjate el versículo 23 lo que dice el apóstol Pablo. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Si te fijas, Pablo usa aquí dos términos carcelarios, encerrados y confinados. En griego habla de términos carceleros. Y la ilustración es muy sencilla. Antes de venir la fe, estábamos en una cárcel, estábamos recluidos para la fe que había de ser revelada. Ese venir la fe, por el contexto del versículo 22, que dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ese venir la fe habla de Cristo. Habla de la fe en nuestro amado Señor Jesucristo.
habla de la venida del Señor como cumplimiento de esa promesa hecha a Abraham. La fe es, por tanto, la fe en la persona de Jesucristo. Y esto tiene una aplicación clarísima. No vale cualquier fe para ser salvo. No vale que digas tú que tienes fe en los pastores, en los ancianos, que confías en la iglesia. Debes confiar solo en Cristo para salvación. Solamente en Cristo. Pues venida, dice Pablo, la fe, la persona de Jesucristo, su evangelio que había de venir, antes de que viniera, dice Pablo, estábamos encerrados bajo la ley. En sentido histórico general, esto está hablando de la situación del mundo antes de la venida de Cristo. En un sentido histórico personal, tuyo y mío, habla de tu situación particular antes de que Cristo te salvara individualmente. Antes de que el Señor te salvara, estabas preso de la ley de Dios. Y aunque no tuvieras conciencia de la existencia de esa ley, sí sabías que existía porque Dios ha escrito su ley en todos los corazones. Pablo dice en Romanos 2, del 14 al 15, porque cuando los gentiles, todos nosotros que no somos judíos, que no tienen la ley mosaica, cumplen por instinto los dictados de la ley, los mandatos que manda la ley, ellos, nosotros, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndoles. En otras palabras, aunque no conocías la ley de Dios, cada vez que pecabas, la ley de Dios escrita en tu corazón acusaba tu conciencia. Estabas bajo una cárcel, la cárcel del pecado. Por eso podemos decir que estábamos presos de la ley y que éramos presos de nuestros pecados. De hecho, Pablo en Romanos 6,14 establece un paralelismo entre la ley y el pecado. Dice en Romanos 6,14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que tu realidad antes de Cristo es que eras reo, preso del pecado. Además, la ley, el pecado, te mantenía confinado. Esta palabra habla de que la ley te mantenía en la cárcel sin posibilidad de escape. No podías escapar de él. No había forma humana, aunque lo quisieras, aunque en el momento en que tu conciencia te acusaba, de poder escapar de esa situación. Inmediatamente volvías a cumplirlo, volvías de nuevo a pecar contra Dios. Era, como dice un autor, como si en esa cárcel del pecado estuvieras sumando años de condena a tus condenas previas. Muchos presos que están en la cárcel, por su mal comportamiento, se le añaden más años de condena. Así era nuestra situación antes de Cristo. Y así continuamente, sin opción a una, digamos, libertad condicional. Una libertad condicional que pudieras lograr gracias a tus buenas obras, a tu buen comportamiento, como sucede hoy. No había nada que pudieras hacer. Nada en ti te podía librar de esa cárcel. Eso es lo que significa la palabra confinado. Nada podías hacer y aún lo bueno que pudieras hacer no alcanzaba para librarte, porque Dios, el juez, requiere una perfección absoluta para ser librado. En otras palabras, tu situación antes de Cristo era irresoluble. Estabas en el corredor de la muerte y solamente estabas esperando a que la sentencia se ejecutara. Nada de lo que pudieras hacer te iba a librar, por mucho que lo intentaras, por mucho que quisieras, por muy bien que te comportaras, por muy buenos sentimientos que tuvieras, no podías salir de esa cárcel del pecado, porque aún lo que podrías hacer no valía de nada. La imagen que traslada aquí el Señor en su palabra es la de la absoluta seguridad que debíamos tener de una condena eterna por nuestros pecados. Esa era nuestra situación. Él quiere que sepas con absoluta seguridad que sin Cristo estás en el corredor de la muerte. Estás sentenciado por su ley perfecta
y esperando la ejecución simplemente a que un día venga un guardián a recogerte y decirte, vamos, hoy es tu día de ejecución. Estás confinado, aislado, recluido sin posibilidad de escape. Esa es tu desesperada situación si no pones tu fe en Cristo. Esa era la situación de todos los creyentes antes de Cristo. Porque Dios, a través de la ley, ha sujetado a toda la humanidad a la desobediencia, sin esperanza. Y esa era tu condición hasta que el Señor te salvó, hasta que vino la fe, hasta que Cristo, la fe que había de ser revelada, llegó a tu vida. El verbo ser revelada enfatiza el plan de salvación de Dios a nivel universal que estaba oculto hasta que lo reveló en Cristo a través de su Evangelio. Pero también enfatiza en tu relación personal con el Señor el día en el que el Señor reveló a ti por su misericordia a Cristo en su Evangelio. En ese momento el Señor te sacó de ese corredor de la muerte. ¿Qué hiciste tú para que te sacara de ahí? No podías hacer nada. Pablo quiere que lo entendamos. No podíamos hacer nada. ¿Qué obra podíamos hacer? Ni siquiera las súplicas sinceras nos podían sacar de ahí si Dios no te da su evangelio. Desde los tiempos eternos, este era el propósito de Dios: salvar a hombres y mujeres pecadores que íbamos a estar en el corredor de la muerte y que lo iba a hacer cumpliendo el pacto que Él se comprometió consigo mismo cuando le prometió a Abraham una descendencia innumerable por su fe. Un pacto que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo cuando llamó a Abraham. Por tanto, si Dios no hubiera tomado esa decisión de salvarte solo por la fe, no hubiera habido ningún mínimo de esperanza para ti. Por eso la salvación es grande. Da igual lo que hicieras, da igual lo que intentaras hacer, tu situación se acentuaba cada vez más, cada vez que tú intentabas por tus obras conseguir la libertad. Y más se acentúa esta situación cuando pensamos que hasta que el Señor no vino a tu vida y te salvó, el príncipe de este mundo, Satanás, te estaba manteniendo cegado por completo. Cegado para que no vieras el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, 2 Corintios 4:4. Hasta el momento en que el Señor te salvó, no solamente no podías, es que ni tan siquiera sabías que estabas en la cárcel del pecado. Creías ser libre, pero estabas en la cárcel de tus pecados. Y eso es lo que vemos hoy día tristemente en la sociedad. La sociedad cree que es libre, pero están realmente en la cárcel del pecado. Muchos de los que están aquí, jóvenes, adultos, mayores, que no han doblado sus rodillas delante de Cristo, piensan, es que yo quiero ser libre. No, no lo eres. Nunca lo has sido. Y si no vienes a Cristo, nunca lo serás. Nunca. Lo que sucede creyéndote que eres libre es que Satanás te ha cegado tu entendimiento para que no veas a Cristo, su gloria. Mucha gente se cree buena, es porque tienen cegado su entendimiento. Mucha gente se cree apta para ser salvada, porque tienen cegado su entendimiento. La realidad es que van camino al infierno y lo ignoran. Y lo ignoran porque tienen el entendimiento cegado para que no veas a Cristo y su Evangelio. Si Dios no hubiera actuado dándote fe, quitándote esa venda que Satanás tenía puesta, hubieras acabado igualmente en el infierno pensando que eras bueno. Por eso las Escrituras describen a las personas sin Cristo como reos, ciegos, oprimidos, a los cuales Cristo ha venido a liberar. El Señor Jesús en Lucas 4:18 dice de sí mismo, usando las palabras de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Todo lo que tú ves en los Evangelios de cómo el Señor sanó a ciegos, a sordos, cómo resucitó a muertos, no es para que veas ahí a un gran sanador, sino que son ilustraciones de lo que somos tú y yo sin Cristo. Y que solamente Cristo puede dar vista a lo que hemos estado ciegos, puede dar oído a lo que hemos estado sordos a las cosas de Dios. Y hemos pasado de muerte a vida. Esta misma ceguera, sordera, muerte espiritual, es lo que hoy sigue estando entre tanto que conocemos, que están sin Cristo. Cuando tú veas a alguien que está sin Cristo, tienes que ver a un pobre prisionero, ciego, oprimido, que se creen libres y no lo son, que se creen felices pero no lo están, que realmente están en una cárcel esperando el juicio y luego la ejecución, que no tienen forma de escapar. Ten misericordia de ellos. Ora por ellos. Clama al Señor por ellos, porque solo Dios puede sacarles de esa situación. De esa misma situación en la que te encontrabas tú y yo. En esta misma situación en la que tú hoy estás aquí y sigues sin arrepentirte, te encuentras. No eres libre. Si rechazas a Cristo, sigues siendo esclavo del pecado. Sigues yendo al infierno eterno. Crees que ves y estás ciego. Crees que oyes y no sabes absolutamente nada. Solamente Cristo te puede libertar de esa cárcel en la que te encuentras. Una cárcel que se está llevando a la muerte eterna, una muerte que puede ser inminente en cualquier momento. Y si tú hoy dices, gracias Señor por haberme sacado de ese lugar, pero sigues en tu fuero interno pensando, y gracias Señor porque también me diste ese esfuerzo para hacerlo. Si crees que gracias a tus esfuerzos ayudaste a Dios a ser librado del pecado, mira, tu situación es exactamente la misma de aquellos que no creen. Exactamente la misma. No has entendido nada del Evangelio. No has entendido nada de la grandeza del Evangelio. Porque en tu legalismo religioso intentas ocultar la terrible realidad de que sigues en la cárcel de tus pecados. Sigues dependiendo de tus obras inútiles. Crees que estás a bien con Dios por esas obras, pero ¿sabes qué? Estás viviendo en un masivo engaño. Ese orgullo pecaminoso te hace creer que ves, pero sigues ciego. Te hace creer que entiendes, que oyes, pero sigues sordo. Crees que tienes vida, pero sigues muerto. Ruégale a Dios que te perdone. Que aumente tu fe. Que aumente tu confianza solo en Cristo. Para que en nada ni nadie más confíes, sino solamente en Él. Así que la ley, el pecado, la dependencia de las obras, en primer lugar, es una prisión en la que se encuentran todos aquellos que no tienen a Cristo, en la que nos encontrábamos nosotros antes de Cristo. No podemos escapar de ellas por nuestras obras, necesitamos a Cristo. Y en segundo lugar, Pablo compara la dependencia de las obras de la ley con estar bajo un custodio, bajo un guardián en misericordia, mejor. Versículo 24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por fe. Esa palabra ayo, muchos las conocemos, se traduce de una palabra griega de donde viene nuestra palabra pedagogo. Esa palabra significa maestro, tutor. Hoy día entendemos bien qué es un maestro, ¿verdad? Un tutor. Es o una persona que enseña a los niños o, si tiene más responsabilidad, es alguien que también se dedica a la educación moral, aunque hoy día se han confundido los términos. Pero bueno, eso es lo que hoy entendemos por un maestro, por un tutor, alguien que enseña. Pero en los tiempos griegos el concepto era muy distinto. Un ayo era generalmente un esclavo de confianza del Señor. Y ese esclavo de confianza debía custodiar a los hijos del amo. Él los llevaba a la escuela, los traía de vuelta,
vigilaba constantemente con quién jugaba, si cumplían sus obligaciones, si comían, si dormían, vigilaba toda su conducta. Pero esto no significa que fueran simplemente acompañantes, eran más bien como una escolta. También podían castigarles, podían disciplinarles severamente si no obedecían. Imagínate a alguien que es un esclavo, que no tiene afecto por ese niño, ¿cómo serían los tratos que les iban a dar si no cumplían? En ocasiones, niños morían por los maltratos que recibían de esos tutores. Por tanto, los ayos actuaban de una manera determinada, buscando un fin determinado. Actuaban sin misericordia, severamente, con el propósito de provocar en los niños miedo, terror por su desobediencia. ¿Para qué? Para que los niños anhelaran ser obedientes, para que desearan volver con sus padres que los iban a tratar con más amor. Ese era el punto. Los niños cuando llegaban a casa salían corriendo a los brazos de sus padres porque sabía, ya llegué a casa y me aferro a mi padre que no me va a tratar igual que ese hombre. Así es la ley. Crea en nosotros la misma situación. La ley es como ese guardián inmisericordia que nos causa dolor, frustración. ¿Para qué? Para que vayamos a Cristo. Señor, porque tú me vas a tratar distinto. Ese es el punto. Las obras en las que muchas veces te apoyas y que crees tú que te están causando bien, te están causando el mayor mal que te puedas imaginar. Porque solamente Cristo puede suplir todo lo que tú necesitas. La ley, dice Pablo, ha venido a ser ese guardián severo para conducirnos a Cristo. Porque mientras la ley y las obras solo produce disciplina severa, solo produce dolor, frustración, sentimientos de culpas, de miedo, de temores, Cristo y solamente Cristo nos da paz, amor y libertad. Por eso la función de la palabra de Dios, el que ahora estemos aquí hablando y otras veces con otros hermanos, no es crear en ti una situación de bienestar, no es que te vayas de aquí diciendo, wow, qué bien me he sentido hoy, sino que es confrontarte con tu pecado, es confrontarte con tu dependencia de tus obras, para que entiendas que ese pecado, para que entiendas que esas obras nunca satisfacen las necesidades de tu alma, nunca alivian la carga por tu pecado, sino que más bien están acrecentando tus miedos, tus temores, tus dudas, tus desilusiones. ¿Para qué? Para que vengas a Cristo. Para que vengas a Cristo. Si la palabra de Dios no es esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de tu corazón y discierne lo más profundo de tus pensamientos y te causa gran dolor, no ha hecho lo que debe hacer. Porque es la única manera de decir, Señor, ayuda a este pobre pecador. La palabra de Dios tiene que producir en nosotros dolor, frustración. Dolor y frustración por nuestro pecado. Para que tengamos un sentimiento de inutilidad absoluta. Para que así vayamos desesperados a Cristo, corriendo a Cristo, como aquellos niños pequeños cuando llegaban a sus casas e iban corriendo buscando a sus padres en busca de amor. Así que la ley y la dependencia de las obras es como una cárcel, es como un guardián severo que te lleva a anhelar a Cristo, en busca de la libertad de ese pecado, de ese peso que te asedia, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Esa libertad solamente es posible cuando eres justificado por la fe. Por eso la ley te lleva a Cristo, dice Pablo, a fin de que seas justificado por fe. Por eso Pablo acaba esta sección contrastando esos efectos terribles de la ley, de las obras inútiles, con los efectos que produce la sola fe en Cristo. Y que nos hace ver esa grandeza de la salvación. La fe en Cristo nos liberta del pecado y de la ley. Trae libertad. Versículo 25. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo.
Por un lado, si has creído por fe en Cristo, ya no estás bajo ese ayo, ya eres libre de ese guardián severo que era la ley y de todas sus consecuencias. Ciertamente, como hablaba con un hermano antes, aún de vez en cuando vienen a nuestras mentes nuestro pasado que nos cargan y nos llenan de dolor. Es inevitable. El pecado se perdona, pero las consecuencias continúan. Pero hermano, si has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ya todas han sido hechas nuevas. Gózate de la libertad con la que Cristo te libertó. Ya no estás bajo la ley, bajo la necesidad de cumplir con tus obras para que Dios se agrade de ti. No, si estás en Cristo, por Cristo y en Cristo, Él, el Padre, ya está agradado en ti, en todo. Ya eres libre de la esclavitud al pecado en la que naciste. Has sido libertado de esa cárcel de la ley. Has sido sacado de ese corredor de la muerte en el que te encontrabas por la desobediencia a la ley. Ahora estás en la promesa de la vida eterna junto con Cristo en el cielo. Ahora solo por la fe en Cristo tienes que estar libre de todo miedo, de todo temor, de todo sentimiento de culpa que trae el pecado. Ahora debes tener un corazón que, como dice el autor, debe estar afanoso por agradecer a Dios, afanoso por verle cara a cara y decir, Señor, gracias, gracias, afanoso por querer vivir en santidad, obedeciendo a Dios por amor y en gratitud. Decía antes a mí un hermano que hay que equilibrar la justificación, o sea que yéndonos hacia exclusivamente la justificación por la fe acabemos viviendo como los antinomistas perdidamente. No, Dios te salvó, te libertó de la cárcel del pecado para que vivas en santidad, para que vivas obedeciendo a Dios por amor, por gratitud, no como hacían los fariseos, por obligación. Ahora en Cristo ya eres libre para servirle en amor. Ahora en Cristo eres libre para vivir como un hijo de Dios. Porque mediante la fe en Cristo, además, no solamente has sido libertado de la fe, de la ley, también has sido declarado hijo de Dios. Y la verdad es que aquí tendríamos que dedicarnos mucho más tiempo y no lo vamos a hacer, pero esto muestra la grandeza de la salvación de Dios. Piensa en lo siguiente, Dios te pudiera haber salvado y hubiese cumplido con su propósito de traer para Él una nación, una multitud de esclavos que estuvieran a sus pies. Pero la grandeza de la salvación es que va más allá. Y a todos esos enemigos de Dios, ahora Él los declara hijos suyos. La fe trae una relación de confianza con Dios como Padre. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora solo por la fe en Cristo, eres hijo de Dios para siempre. Que nunca nadie te engañe diciéndote que para que seas un hijo de Dios debes hacer tal o cual cosa, debes guardar tal o cual norma. Mentira, solo por la fe en Cristo ya eres hijo de Dios. No tienes que añadir tus obras, tus esfuerzos, tus normas, nada. Versículo 27, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Nada debes añadir, porque ya nada puedes añadir a lo que hizo Cristo. Y si has creído en Cristo, de Cristo has sido bautizado, te has revestido, y ahora eres como Cristo. Has sido unido a Cristo, y todo lo que Él hizo ahora es tuyo. Y por eso en esa unión con Cristo eres considerado por Dios como su hijo en Cristo, con todos los derechos y privilegios que el término implica. ¿Qué implica? Que seas un hijo de Dios. Por eso decía que aquí habría que pararse mucho, pero ¿qué implica? Sobre todas las cosas, tienes el privilegio de poder ir a Dios y hablarle en términos personales e íntimos. Podemos hablar con el Padre como si fuéramos el mismo Señor Jesucristo. Esa es la grandeza de la salvación. Por eso la oración es un gran privilegio.
un privilegio que muchas veces lo vemos como una obligación. ¿Tú sabes lo que significa poder hablar con el Dios eterno cara a cara? Y saber que realmente Él te está escuchando sin ningún intermediario, que no es por medio de un ángel, una virgen, un santo para que pueda, Dios mismo. Y que Él te escucha como si fueras su Hijo Jesucristo. Ahora en Cristo, como hijos de Dios, podemos por medio del Espíritu Santo clamar al Padre, Abba Padre. Es lo que Pablo dirá más adelante en Gálatas 4:6. Y porque sois hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Y ese mismo Espíritu Santo que hay en ti da testimonio de que eres hijo de Dios, Romanos 8:16. Y como hijo de Dios, eres coheredero con Cristo, ya se lo vimos en el estudio de Efesios, pero eres coheredero con Cristo de todo lo que el Padre le va a dar al Hijo, tú eres coheredero también. Pablo dice en Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. ¡Qué realidad tan grande, tan maravillosa! Por la fe y solo por la fe en Cristo puedes hablar cara a cara con Dios. Tienes una herencia eterna. Un día serás glorificado, te sentarás junto a Cristo, junto a su mesa, y podrás estar con Él para siempre. Y da igual quién seas, da igual tu origen, da igual tu sexo, da igual tu estatus, da igual. Eso es para todos aquellos que pongan su fe en Cristo. Por eso, esa fe trae unidad. Versículo 28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Tristemente este versículo se ha malinterpretado tantas veces, porque esto parece ser un alegato para una revolución cultural o una revolución social en nombre de la fe. Pero no es así. Dios no está aquí borrando distinciones que Él ha creado. Dios no está diciendo que los esclavos en nombre de la fe deberían ser liberados. No está diciendo que en nombre de la fe las mujeres deberían ser iguales a los hombres con todos sus roles y funciones. Para nada. La Biblia es cristalina. Esclavos, obedeced a vuestros amos, amos, sed amables con sus esclavos. Efesios 6, versículos del 5 al 9. Esposas, someteos a vuestros maridos. Maridos, amad a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5, del 22 al 23. Este versículo lo que nos está diciendo es que ser salvo por la fe en Cristo, ser un hijo de Dios, por esa fe es para toda persona, de toda condición, de todo sexo o situación, que para ser librado de la cárcel del pecado, Dios no hace acepción de personas, que para librar a las personas de los perversos resultados del pecado, Dios no hace a ti sí y a ti no. Ya no hace falta ser judío o gentil, no hace falta ser hombre o mujer, no hace falta ser de una clase social o de otra. La salvación es para todos aquellos a los cuales clamen a Cristo. Porque la salvación es por fe. Y en Cristo, esas distinciones para salvación no tienen sentido alguno. ¿Y sabes por qué? Porque todos, esclavos o amos, hombres o mujeres, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pero Dios, el mismo Señor, es Señor de todos y rico para todos los que le invocan. Romanos 10:12. Así que por la fe en Cristo todos somos uno, y el que está unido al Señor es un solo espíritu con Él. Y Pablo termina este precioso pasaje con estas palabras, versículo 29. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Esto tuvo que ser un palo en la cabeza a aquellos judaizantes que se decían ser ellos solos descendientes de Abraham porque cumplían la ley. Y Pablo dice, no es por cumplir la ley, es porque eres de Cristo. Porque eres de Cristo. Simplemente si crees en Cristo,
El mismo pacto incondicional con el que Dios salvó a Abraham será tu pacto también. Si simplemente crees en Cristo, el mismo pacto incondicional que Dios hizo con Abraham, por lo que Abraham fue salvo, será tu pacto también. El pacto de la fe es incondicional. Crees y serás salvo. Si Abraham tuvo la seguridad de que sería salvo, tú también puedes tener la misma seguridad y solo por fe. Esta es la grandeza de la salvación solo por fe. Que Dios en Cristo se comprometió a salvar a los que estábamos reos del pecado, para hacernos libres por la fe, porque sabía que o Él nos salvaba o todos acabaríamos en el infierno, porque nunca podríamos, por nuestra condición natural de pecadores, librarnos de ese pecado. Así que Él hizo una promesa. Esta promesa fue consigo mismo para darnos seguridad y certeza de que eso se iba a cumplir si poníamos nuestra fe en Cristo. Y Él dio a su Hijo Jesucristo, para que dándonos a su Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor no solamente sufriera por nuestros pecados y muriera para nuestra redención, sino que también Cristo en ese momento logró por nosotros su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que te da arrepentimiento y fe, porque nosotros ni tenemos capacidad de arrepentirnos por nosotros mismos, ni tenemos la capacidad de generar fe por nosotros mismos. Por eso es un don de Dios. De esa manera, Dios sigue obrando magistralmente para que pudiéramos ser salvos, para que pudiéramos ser llamados hijos suyos, para que pudiéramos ser herederos según la promesa, para que podamos entrar en su misma presencia y para que desde ya podamos disfrutar de la libertad, de la alegría, de estar mediante Cristo reconciliados con Dios y llenos de gozo para poder servirle desde hoy y por toda la eternidad por lo que Cristo hizo por nosotros. Esa es la grandeza de la salvación. Cristo. Alguien dijo una vez, si alguna vez tenemos que buscar un sinónimo para salvación, ese es Cristo. Cristo. Recordar nuestra salvación es recordar a Cristo. Recordar nuestra santificación es recordar a Cristo. Recordar nuestra glorificación es recordar a Cristo. Todo es Cristo. Por esa razón, si hoy estás aquí y aún no crees en Cristo como tu Señor y Salvador, no te invito, porque esto no es una invitación. Solo te digo, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Señor y Padre, gracias por tu palabra, por la grandeza de tu salvación, Señor. Que éramos reos del pecado, en el corredor de la muerte, pero tú, Señor, solamente por la fe nos sacaste de ahí. Nos libraste, Señor. Y nos libraste para que ya fuéramos libres de ese peso del pecado, de sus consecuencias, Señor, del dolor que produce, de las incertidumbres, de los miedos, para que ahora podamos correr la carrera que tenemos por delante con gratitud y fe a ti, Señor. Y todo por Cristo. Qué maravilloso nombre nos has dado, Señor, a quien podemos adorar. Gracias, Señor Jesús. Gracias por dar tu vida por nosotros, por hacer posible este pacto de la promesa que el Padre hizo consigo mismo. Porque no escatimaste el ser Dios ni te aferraste a ello, Señor, sino que quisiste despojarte de todo, humillarte haciéndote un siervo para tomar nuestro lugar en la cruz. Gracias, Señor. Perdónanos las veces en las que olvidamos el costo de nuestra salvación, la grandeza de nuestra salvación, Señor. Y nos olvidamos cayendo de nuevo en el derrotismo, en el miedo, en la queja. Señor, gracias porque aún así sigues siendo paciente para con nosotros. Ayúdanos a poner nuestra vista en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Y a esperar con anhelo, con afán, tu vuelta por nosotros, Señor.
pero estamos en estrecho, como decía Pablo, queriendo partir, pero también, Señor, sabiendo que aún hay muchas rodillas que no se han doblado delante de ti. Evidentemente, no te hacemos falta para nada, pero a ti te ha placido, Señor, que hombres imperfectos, mujeres imperfectos como nosotros podamos llevar ese evangelio a otras personas. Ayúdanos, Señor, mientras estemos en esta vida, a no desperdiciar el tiempo y seguir predicando de tu evangelio, Señor. Para que todas esas personas que siguen en ese corredor de la muerte, bajo ese guardián severo, que siguen ciegos, sordos, muertos espiritualmente, Señor, puedan tener la misma esperanza que tú, Señor, has puesto en nosotros. Te suplicamos por todas esas almas que nos visitan, que están a nuestro alrededor, que son cercanos a nosotros. Señor, ten misericordia de ellos como has tenido de nosotros. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a recordar cada día la grandeza de tu salvación. A Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. En su nombre.